Bien, destacado hombre de la política, destacado constitucionalista, uno de los hombres más importantes de la parte constitucional, en el análisis constitucional del país, pero también, además de ser abogado, es un hombre que tiene una mirada política. Se llama Antonio María Hernández, está con nosotros. ¿Qué tal tú estás? Muchas gracias por esta invitación, Ricardo. No, yo te agradezco a vos porque necesito tu opinión. ¿Este país revienta o este país sale adelante? Necesitamos por nosotros, por nuestros hijos, que el país salga adelante. Estamos en una noche oscura, para colmo con una dirigencia que no está a la altura de las responsabilidades, con tres grandes problemas culturales al mismo tiempo, uno más grave que el otro. Un país al margen de la ley, un país violento, como lo enseñó Joaquín B. González, con la ley del odio y de la discordia interna permanente, y encima un país y una sociedad corrupta. Con lo cual, los problemas son políticos, son institucionales, son culturales, tienen que ver con la decadencia que ha tenido el país en muchos aspectos, empezando por lo educativo y por la pérdida de los valores. Entonces, esta es una encrucijada muy compleja de la cual el único camino para salir para adelante, porque no tenemos otro, es aferrarnos a la Constitución. No tenemos otro camino. Ese es el gran proyecto político de los argentinos. Nosotros tenemos que volver a lograr la vigencia plena de la ley suprema de la nación como único camino para encontrar la unión nacional, que es el primero de los objetivos del preámbulo. Pero ¿sabes una cosa, Antonio? Quienes gobiernan no respetan la Constitución. Sí, lo tengo claro. Y ese es uno de los problemas más severos que tenemos. Ante lo cual, creo que hay que apostar, como siempre, a la democracia. Este gobierno tiene que terminar, se producirá la renovación. En el 2023 se va a escuchar de nuevo la gran voz del pueblo. Me imagino que habrá proyectos de cambio para superar una situación tan grave y tan delicada, de la cual solo quiero expresar lo siguiente. Para mí los problemas más graves son estos que hablamos y no son los de tipo económico. Los de tipo económico son una consecuencia o una derivación de esto tan grave que es un país que no cumple la Constitución, que no tiene instituciones, que no tiene política arquitectónica, que no tiene una dirigencia que es capaz de ponerse de acuerdo para resolver los problemas estructurales de la sociedad, y encima con problemas muy serios como las afectaciones a la independencia del Poder Judicial o los ataques al periodismo crítico, libre e independiente. Así que es un momento muy delicado y para colmo hay algunas apelaciones a la violencia. Y con lo que nosotros hemos sufrido en la historia argentina, me parece que es un momento de mucha prudencia, de mucha reflexión, de mucho sentido común. Creo que ese es el único camino que tenemos. ¿Cómo observaste la decisión del juez Luciani, del fiscal Luciani? Me pareció un trabajo muy serio, muy sólido, un análisis muy completo de las pruebas. Hay que tener una idea clara de qué se trata esto. Esta es la causa de vialidad nacional. Se analiza una administración fraudulenta con asociación ilícita para darle el 80% de la obra pública a Baez en la provincia de Santa Cruz. Todo esto con grandes sobreprecios, con obras no concluidas, con un enriquecimiento muy marcado
de ese hombre que era un empleado bancario y de pronto termina siendo propietario de cientos de propiedades y de varias estancias. Así que en definitiva ese es un tema muy serio y muy delicado, pero además hay otra causa que es Otesur Los Sauces, que no ha terminado, que está vinculado porque es el tema del lavado de ese dinero a través de los hoteles. Y además está la causa más importante de la historia argentina en materia de corrupción, que es la causa de los cuadernos. Para que la gente lo comprenda, 12 imputados en la causa de Vialidad Nacional, pero más de 120, o sea, 10 veces más en la causa de los cuadernos, donde además gran parte de los empresarios, es decir, se acogieron al sistema del arrepentido, de tal manera que obviamente han declarado su participación en este camino delictivo extraordinario que hace que la Argentina sea un país muy corrupto dentro de América Latina. Lo dice Transparencia Internacional. Tenemos 38 puntos, el promedio de la región es 43, lo máximo son 100 puntos, para que sepamos lo que está ocurriendo realmente. El fantasma de Menem está dando vueltas. Digo, ¿pasará lo mismo con Cristina? Puede llegar a ocurrir. Lo que hay que saber es que estamos en medio de un proceso. Hablaron los fiscales, ahora hablan los defensores, después aparecen las réplicas, después se concede la palabra a cada uno de los imputados, finalmente viene la sentencia del Tribunal Oral. Luego de esto, una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal y todavía la posibilidad de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. No sabemos cuándo habrá, en definitiva, una sentencia y si será condenatoria o absolutoria. Pero además de todo esto, ya sabemos que hay una lentitud enorme en la justicia. El promedio de las causas de corrupción es de 14 años. Y se juzga a muy pocos de los acusados y se condena mucho menos. Bueno, Córdoba es un ejemplo, ¿no? Córdoba es un ejemplo, como otras provincias argentinas. El problema de la corrupción está en todos los órdenes gubernamentales. Así que, en definitiva, todo esto que se ha anticipado, hablar ya de un indulto, hablar de una eventual amnistía para cerrar el tema de la corrupción, todo ello desconociendo el artículo 36 de la Constitución Nacional, ¿no?, que eleva a delito constitucional el enriquecimiento en la función pública, ¿no? Las palabras del presidente con respecto a comparar la situación de Nisman con Luciani. Eso ha sido muy grave, ¿Vale el juicio político? Muy doloroso. A mí me parece que está fundamentada claramente por la violación en el artículo 109 el pedido del juicio político, porque es una violación directa de ese artículo 109. El presidente no puede hacer ninguna manifestación de ningún tipo sobre ningún proceso judicial. Esto es esencial para la separación y equilibrio de los poderes. Así que, en definitiva, ahí hay una violación directa de la Constitución. Las responsabilidades son, para un funcionario público en un sistema republicano, o jurídicas, son 3 capítulos, civiles, penales, administrativas, o responsabilidad política, en este caso, juicio político. De tal manera que, por lo menos se violó el 109, claramente se violó el artículo 1, que habla de un sistema republicano, entre otros aspectos. Así que sí, eso ha sido muy desgraciado, y la comparación con el fiscal Nisman muy dolorosa para todos los argentinos, porque ya sabemos que, de acuerdo a lo que dice la justicia, se está investigando un homicidio, no un suicidio. Así que estamos hablando de un tema muy grave, muy delicado, consecuencia de 2 de los ataques más graves que el terrorismo internacional ha llevado adelante a nivel planetario. ¿Cómo definirías al presidente de la Nación? A mí me parece que es un hombre que ha sido superado completamente por las circunstancias. Nosotros sabíamos que él no tenía el poder político, pero recién lo estábamos conversando previamente, nadie imaginó que iba a ocurrir lo que efectivamente está ocurriendo. Así que es muy difícil, es muy delicada la situación de la política nacional,
Insisto en que hay que reflexionar con profundidad, hay que actuar con mucha prudencia, con patriotismo. Nosotros no podemos continuar en esta situación porque además está la pésima situación económica, con 50% de pobreza, con 100% de inflación y donde nosotros somos deudores seriales a nivel internacional. Es decir, hace falta que realmente se impongan criterios de búsqueda de bien común, de sentido común, para ver cómo la Argentina sale de esta situación. Volviendo al comienzo y el final. ¿Argentina está como está porque sufre el castigo de la historia? A mí me parece que nosotros hay que asumir las responsabilidades. Argentina fue un país importantísimo, pero hasta 1930. Sí. En el momento en que se rompe el orden constitucional, en el momento en que llegan otras teorías en boga, particularmente el fascismo, que estaba en boga a nivel mundial, la Argentina empieza a perder el rumbo. Esto se profundiza en la Revolución de 1943, donde la Argentina apunta directamente al eje, o sea, a favor del nazismo. Así que después viene el periodo de las interrupciones del orden constitucional que duran hasta 1983. Así que, en definitiva, no estamos hablando ya de crisis políticas, económicas o sociales, sino de un proceso mucho más grave de decadencia de un país que ha perdido el rumbo. Por eso hago una apelación tan importante a abrazar la Constitución Nacional como único instrumento que nos pueda sacar de esta situación. Fue lo que hizo en su momento Raúl Alfonsín. Él terminaba cada discurso con el recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Así que, en definitiva, yo creo que ahora hay que hacer lo mismo. Antonio, te agradezco mucho. Yo estoy muy honrado con esta invitación, sabes el gran respeto que te tengo. Son 25 años, 27 años y ya 27, pero además con la seriedad, con el prestigio, con tu paso por una banca legislativa que has desempeñado con una gran jerarquía republicana. Mis respetos, Ricardo.